¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué sea para ustedes, pero lo que sí espero es que estén bien. Como saben, pues no puedo darles la clase presencial, pero pues les dejo esta clase grabada para que también vayan avanzando. Y bueno, una vez que me reintegre, pues retomamos y aclaramos todas las dudas que pudieran tener. ¿Sale? Entonces, les voy a dejar este video de la clase y posteriormente pues vamos avanzando y vayan anotando las dudas que tengan para que me puedan preguntar, para que podamos resolver, para que podamos comentar, discutir y bueno, que sea un avance que sigamos teniendo. ¿Sale? Pues bueno, vamos a darle continuidad a la clase del sábado pasado. Sí, vamos a hablar de la historia del derecho internacional y cómo ésta ha ido creando instituciones, principios, cómo se ha ido desarrollando y cuál ha sido la interacción de los estados, principalmente occidentales, que son los protagonistas. Europa y Estados Unidos son los que realmente han tomado la batuta, por lo menos en los siglos del 16 y digamos hasta el siglo XX. Hoy en día en el siglo XXI ya hay más actores que juegan un papel importante y no solo son europeos o americanos, también hay países asiáticos, como ustedes saben, que ya han tratado o han intentado y siguen imponiendo cuestiones jurídicas, cuestiones de normas, de acuerdos que ahora influyen a nivel internacional. Pues podemos decir que el derecho internacional, después del Tratado de Westfalia, que es, digamos, la Alemania de antes de esta Alemania, ¿sí? Este tratado pone fin a las guerras religiosas en Europa, que era algo muy común en Europa, ¿sí? Y se conforman los sujetos de derecho, que vienen siendo los estados, ¿sí? Se viene a configurar el contenido y el fin del derecho internacional. Es decir, a partir de aquí podemos entender un derecho internacional casi que moderno, ¿sí? Y que es la relación entre los estados independientes, que como ustedes saben, su característica es que son soberanos, jurídicamente son iguales, no puede, hacia Haití, Estados Unidos y Nueva Zelanda son jurídicamente iguales, son estados, el Vaticano, San Marino, Liechtenstein, Islandia, España, cualquiera, vale de igual manera, ¿sí? Bueno, eso con el correr del tiempo, en el siglo XX, se empezó a complicar. Los grandes acontecimientos como cataclismos y cuestiones naturales, pandemias y todo eso, producen cambios en el derecho, ¿sí? Porque el derecho se va adaptando conforme va evolucionando, ¿sí? Ya que en el derecho hay fuentes formales del derecho y fuentes materiales. Pero eso sí, las materiales siempre serán hechos sociales. Por ejemplo, las revoluciones, las guerras, los levantamientos, todo eso siempre serán fuentes materiales, ¿sí? Un teólogo español llamado Suárez decía que existe una relación de estados. Ahora, todo acontecimiento, todo atisbo de asociación requiere de un derecho que lo regule, ¿sí? Porque la comunidad internacional pues, está interesada hasta en el derecho de los pueblos, de las comunidades, de la cultura, de las razas, ¿sale? Las fuentes formales del derecho serían las que le han dado forma, ¿sí? La fuente que va creando la práctica de los estados, cuando siempre frente a una misma situación actúan de una misma manera. Es decir, la costumbre es que se va entendiendo como algo obligado, algo que tiene que ser, y esto se da a través de estas tradiciones que los mismos estados van haciendo que perdure hasta transformarse como una norma jurídica, digamos, ¿sí? En este caso en acuerdos y tratados. Ahí se va configurando una práctica que terminará siendo conocida por los demás estados y que termina siendo una costumbre, como les digo. A fines del siglo XVIII ya había una cierta costumbre en este plano,
¿sí? Toda la conciencia internacional va a nacer en Europa, como les digo. Luego de los grandes descubrimientos, ¿sí? Es decir, llega la llegada a América y luego a África y Asia, y empezar a explotar estas tierras, etcétera, Europa empieza a extender su influencia a través de todo el mundo. Hay colonias en todo el mundo europeo, o hubo colonias en todo el mundo, ¿sí? Y eran de influencia europea, ahora eran colonias europeas. De manera que empezará a aparecer un nuevo derecho. Tal es así que el primero se inicia o se forja de forma ordenada, ¿sí? Concebiendo la realidad de los estados con Francisco de Vitoria, ¿sí? Es el padre del derecho internacional. A Francisco de Vitoria se le conoce como el padre del derecho internacional. Pero todavía hay un derecho destinado a la relación entre los sujetos, y las relaciones entre los sujetos son en la práctica las relaciones entre los estados, pues de qué están conformados los estados si no son de sujetos, pero ya como un ente jurídico, ¿sí? Como les decía, ya desde el Tratado de Westfalia quedan entendidos los estados como iguales jurídicamente e independientes. Sin embargo, luego de la Primera Guerra Mundial se llevó a que los estados europeos y americanos a crear un sujeto de derecho distinto, que es la Sociedad de las Naciones, digamos que es el antecesor de la ONU, ¿sí? O la Liga de las Naciones, pero con muy poco peso subjetivo, es decir, se tenía de forma, pero realmente no impactaba, no tenía una gran influencia, digamos. Bueno, tenemos a Churchill, que no creyó en la efectividad de esa liga y fracasó la Liga de las Naciones. Y esto se vio reflejada, por ejemplo, con la invasión italiana en Etiopía. Desde ahí ya se crea un precedente para darle más organización al mundo internacional. Pero estaba llena de estatus todavía la organización internacional. Esta organización, por efecto del Tratado de Versalles, que vale la pena mencionar, que más que un tratado era un dictado por parte de los vencedores, es decir, fueron los que se impusieron y así salió el tratado como ellos quisieron, ya que los alemanes debieron firmar sin siquiera poder objetar alguna parte, o sea, lo asumieron tal cual se los pusieron. Esto claramente demostró ser un mal manejo del derecho y obviamente pues una cuestión diplomática a modo, ¿sí? A gusto de los vencedores. Pero de esa forma se creó un precedente de que podía existir un sujeto de derecho distinto al Estado, es decir, una supranación o algo supranacional que iba más allá de los estados o de las naciones. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los aliados se reúnen en San Francisco, en Estados Unidos, y se crea una nueva organización, ¿sí? Que será la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y se crea de esta forma un sujeto derivado de los estados conformados por la voluntad común de los estados. Fueron ellos quienes decidieron conformarla. La Corte Internacional de Justicia también fue creada en la reunión de San Francisco. Ahí fue cuando se toma la idea de que puede haber una corte que juzgue cuestiones internacionales. La ONU tiene atribuciones distintas de los estados particulares, es decir, va más allá de lo que cada estado regula. Como ejemplo, se tienen los tratados en estados particulares. Por ejemplo, México por el CEPAL, por Holanda o por la Haya. Es decir, puede ir más allá los tratados o convenios que firman cada estado para regular cuestiones entre unos o varios estados que se puedan adherir, ¿sí? En este caso, a un tratado. Bueno, con la creación de la ONU, se crea otro sujeto ampliado de derecho internacional. A medida que algunos estados van teniendo necesidades, usan a la ONU para sus propios fines. Es decir, no solo se someten, sino luego justifican varias acciones a través de esta organización de la ONU para poder ejecutar. Luego de que empieza la Guerra Fría, como ustedes saben, la guerra que no hubo batalla, pero hubo una gran lucha de tecnología, de armamento, de muchas cosas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica.
empieza a cambiar el uso del concepto de seguridad, ¿sí? Con el correr de los años, o ya el ingreso de los Estados Unidos no alienados, es decir, que no se sometían directamente, grandes potencias utilizaron su influencia para condicionar el derecho internacional al interés político de los estados. Sí, que cosa que todavía hasta ahorita así funciona. Por ejemplo, no sé, hace como un año, en Crimea, lo que les comentaba Rusia, que anexa un territorio que no le pertenece a Ucrania, cuando se supone que los tratados dicen que eso no se puede hacer, pues la ONU no hizo caso. A veces la ONU recomienda a Estados Unidos se cree más todavía que la ONU, y como ellos tienen un voto muy fuerte en la ONU, un voto de seguridad, pueden bloquear a veces muchas aprobaciones, etcétera, y bueno, se pueden dar el lujo, digamos, de hacer este tipo de cosas. Los estados pretenden sostener un nuevo derecho con un fuerte contingente político y no se dan cuenta que están excluyendo la juridicidad del derecho, es decir, le están quitando la esencia, que es la coerción que tiene el derecho de obligar a quien en su momento se somete a una ley y la ley dice procede esto, pues le están quitando esa fuerza jurídica, en este caso a estos tratados, y deja de haber objetividad jurídica. Entonces, actualmente el derecho internacional está condicionado a la política, lamentablemente. Pero bueno, sigue todavía creciendo y está en eso. De manera que nos encontramos con un derecho que cada vez es más anárquico, ¿sí?, en sus principios, es decir, que cada quien se va por su propio lado y ahora sí que cada quien echa agua a su propio molino. Ya hay tensiones muy fuertes a que las personas sean un sujeto de derecho en el derecho internacional, ¿sí? Ya que el derecho internacional ya no es solo una relación entre estados, sino que es una relación que llega hasta los individuos. Es decir, ya no solo hay que ver el bloque o la estructura o la ficción jurídica, sino también saber que hay personas ahí y que también hay que atenderlas y hay que defenderlas. Antes había una excepción que decía que la piratería estaba siempre fuera de la ley, de manera que siempre que fuera capturado un barco pirata podía ser ejecutado en el acto cualquiera que fuera en el barco o quien lo utilizara, ¿sí? Esto existió durante 5 siglos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se fue creando la idea de que se podía regular esos delitos a través de tribunales, o sea, tribunales internacionales. Leyes de efecto retroactivo, entre otras, ¿sí?, contraviniendo a lo establecido en los otros tratados. Si bien existía un tratado, ya se contradecía con estas acciones. Y se crearon leyes para regular las situaciones que no le estaban antes, o sea, como crímenes de guerra que antes no se regulaban, ¿sí? Pues esto ha llevado a que se plantee el principio de jurisdicción universal. Del derecho internacional se derivan algunos derechos en la jurisdicción universal. Por ejemplo, tenemos el derecho internacional humanitario, ¿sí? Este surge en los últimos años del siglo XIX, cuando acuerdan algunos estados europeos para prohibir las balas de undul, que son balas explosivas. Eran balas muy agresivas, balas muy, pues digamos, aberrantes, ¿sí? Ya entrando el siglo XX, celebraron en La Haya normas de protección en la guerra. La primera fue la norma de protección a los prisioneros. Esta medida se mantuvo desde 1907 hasta la Segunda Guerra Mundial. Esta decía que no había que ejecutar en las guerras a las personas, de preferencia había que tomar las prisioneras y había que conservar mientras se pacificaba el mundo o el conflicto, y luego posteriormente se liberaban. Ahora hay patrones diferentes para regular las acciones de los estados. Cada vez hay más discrecionalidad, es decir, cada vez dejan más a lo que cada quien quiera, ¿sí? Y un estado de derecho y suponiendo un derecho internacional, en realidad debería haber muy poca discrecionalidad. Después surgen los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales.
que caben aplicar en situaciones de guerra internacional, y después, en el año 49, se consideró que había que incluir las guerras no solo internacionales, como por ejemplo guerras civiles, etcétera. Se entra a determinar cuándo se puede aplicar los derechos, o sea, hay que determinar cuándo se pueden aplicar los derechos humanitarios, pero el inciso final del artículo 3 de los convenios de Ginebra establecen que no son aplicables a la realidad de los estados, ¿sí? Finalmente se dio importancia a la persona que actuaba en la guerra, y ahí nace toda la estructura de los derechos humanos, y solo en los últimos años nace en Derecho Internacional Penal, en 1990, que son dos ramas no tan ortodoxas de un derecho internacional, porque le cambian los fines a esta esencia. ¿Sale? Uno de los problemas que tiene el derecho hoy en día, el derecho internacional, parte como consecuencia de los fenómenos que vienen unidos a la globalización, y principalmente porque ahí hay una existencia de relaciones entre los estados y por las diferencias culturales que existen en distintas partes del mundo. Y eso hace que todo el sistema de creación de costumbres haya dificultades para que puedan tener el carácter de costumbres en general. Y muchas veces solo terminan siendo parte de principios declarativos vagos, y que pueden estar en contra con respecto a otros. El artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas dice que todo artículo que esté en contra de las disposiciones de la Carta prevalecerán las disposiciones de la Carta. Sí, es como la Constitución. Entonces, primero la Carta. Esta es una norma imperativa del derecho internacional, a la que le conocemos jus cogens, que es la que vimos en la clase pasada, ¿sí? En el mundo, los distintos pueblos fueron creando distintos tipos de costumbres, por eso luego había como conflicto a la hora de amalgamar o de generalizarlos para crear un mismo derecho. ¿Sale? Pues bueno, esta clase la dejo hasta ahí porque no quiero así abordarlos de tanto contenido. Espero esto se haya entendido, se haya captado. Y pues bueno, ya saben mi situación, hoy es viernes, ya también traigo el tiempo contado, y bueno, espero que esta clase les sirva. Les voy a dejar una práctica en la plataforma, y ya regresando, pues nos ponemos a mano con todo esto. ¿Sale? Que estén muy bien, y pues nos vemos pronto.